Yo soy Marta Arespacochaga López. Estos últimos 6 meses he sido alumna del máster de técnicas de alta costura en la Tecnocreativa, pero antes estudié el grado en Bellas Artes y unos años de diseño de moda. Para comenzar esta colección, lo primero que yo hice fue ponerme a escribir. Para mí es muy importante toda la reflexión sobre el trabajo y lo que yo quería transmitir era la unión de todas esas disciplinas que yo he ido practicando a lo largo de los años, el dibujo, la pintura, la escultura y la moda, y poder hacer como un mix. Este es el look que he materializado, es el último look de la colección y correspondería a lo que sería el look de novia. Por eso está confeccionado todo en tonos blancos y consta de 3 piezas. Un cuello de tul ilusión, que es una tela muy típica de las novias, se suele utilizar para los velos. Yo en este caso le he querido dar una lectura diferente. Y el 2 piezas también, para que no fuese un vestido, la blusa y el pantalón están confeccionados en una muselina de seda. Es una tela muy fina, muy delicada, y yo la he intervenido con un dibujo a grafito que está hecho directamente sobre la tela. El estampado se ha hecho después de cortar las piezas y confeccionarlo. También he introducido la cerámica como un poco otra muestra de artesanía en los botones, que están todos hechos uno a uno de los puños, y en estos medallones en forma de ajo que parten también de una de las imágenes de inspiración. Como es una tela muy delicada, prácticamente todas las costuras y los acabados van a mano, solo las costuras largas van a la máquina, y se intenta siempre que el tejido sufra lo menos posible. Hay que tratarlo de manera muy lenta, muy delicada, con unas agujas muy finas y tener mucha paciencia. El día que llegamos al máster, Ignacio nos preguntó que por qué estábamos aquí, y yo le dije que lo que yo quería es que las manos me fuesen tan rápido como la cabeza. Lo que ha supuesto el máster para mí es que ahora yo sí que creo que soy capaz. He aprendido sobre tejidos, sobre técnicas, para abordar todos esos dibujos que yo hago y que siempre se quedaban en un plano como más, ¿no?, de ideas. Y bueno, tengo que agradecer a Isabel todo el apoyo para la parte artística. Siempre una visión desde fuera te aporta muchísimas cosas, ¿no?, para seguir evolucionando. Y desde luego a Maribí, porque realmente lo que ha hecho para mí es educar mis manos, que era lo que yo quería desde el principio.